Todos deseamos agradar a Dios, solo que agradarle implica no hacer nuestra propia voluntad, sino que andemos en su voluntad. En la lección número 3 de esta semana tiene el título Para agradar a Dios. Quédate y juntos exploremos y estudiemos el mensaje que Dios tiene para ti. Como siempre lo hacemos al iniciar este estudio, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de estudiar una vez más tu palabra. Suplicamos tu bendición, tu compañía y que nos ayudes, Señor, a comprender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, vamos a estudiar lo que es la cita para memorizar que dice así. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. ¿Será que es posible que a pesar de nuestras imperfecciones y limitaciones podamos agradar a Dios a través de nuestros dones y de nuestras acciones? Creo que Dios tiene establecidos algunas de las cosas que le agradan. En esencia, aunque Dios sabe que somos pecadores, ama de nosotros que podamos rendir nuestra vida a su servicio. Su deseo es que nuestra vida le pertenezca. Y aunque a veces lo hacemos por rivalidad, con egoísmo y para que nos vean, el apóstol Pablo llegó a decir en Filipenses 1:15 al 17, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Y aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis cadenas. Nuestro servicio, nuestros dones se deben destacar en tratar de que sean lo más limpios, santos y agradables delante del Señor. Cualquiera que sea, como dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios se agrada de nuestra vida cuando andamos en dirección. En dirección no solamente a nuestra voluntad, sino haciendo su voluntad. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que los holocaustos, más que apariencias, más que aprobaciones humanas, Dios espera de nuestra parte sinceridad. Sinceridad en obedecerle, en el conocimiento teórico y en el conocimiento práctico, en obedecer a sus mandatos. Dios busca que seamos fieles y creamos de corazón buscando ser santos como Él es santo. Ahora, Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 267 dice, debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues Enoc agradó al Señor aunque vivía en una época degenerada. Y en nuestros días también hay Enocs. Permaneced firmes como Daniel, el fiel hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasqueéis a aquel que os amó de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados. Sin mí nada podéis hacer, dice. Recordad esto, si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si lo veis y lo consideráis señales de advertencia. De ese modo transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. En la lección del domingo, más valioso de lo que puedes imaginar. Dios es amor y misericordia. Eso lo hemos escuchado miles y miles de veces. Para algunos el tema del amor es incluso su tema favorito. Para otros aseguran que hay que pensar en otros temas, que consideren otros aspectos de la salvación, como el juicio, como las profecías finales. Sin embargo, el amor es el tema que jamás debe pasar de moda, porque el amor es el fundamento de todo el plan de salvación. Ahora, el amor no es una moda, el amor es un principio, el amor viene o es Dios. Ahora, si vemos este amor también está dado en las profecías, en el juicio y en cada uno de los eventos a través de toda la historia de la humanidad. Todo Dios lo ha hecho con amor.
Todo Dios lo ha creado con ese propósito de demostrarnos su amor. Sin embargo, el amor de Dios tan pronto es conocido en el corazón del ser humano, es ahí donde entramos en otra fase del camino, ya que desde ahí entramos en el camino de la obediencia. Y esa obediencia está marcada por algo que Dios ha establecido, que es su santa ley, la santa ley de Dios o los mandamientos. Pero ¿qué pasaría con el ser humano después de creer y que acepta a Cristo y empieza a seguir sus caminos? Luego se llega a quizás a equivocar, a cometer algún error, a caer en alguna falta. Debería caerle todo el peso de la ley y el juicio de Dios porque desobedeció conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo obra Dios con las personas que no conocen a Cristo y cómo obra con aquellos que caen aun cuando ya caminaban con Él? Es decir, ¿tienen más culpa aquellos o no merecen la redención, no merecen misericordia aquellos que conociendo fallan? Es decir, Dios nos ama solamente cuando no le conocemos y siendo ignorantes a su evangelio, nos tiene más misericordia o solamente mantiene su misericordia cuando ya hemos creído, cuando nos hemos mantenido en sus caminos, cuando hemos sido bautizados y somos miembros de su pueblo. En este estudio nos enfocaremos en revisar la historia de Lucas capítulo 15 y veremos aquí un evento importante. Lo vamos a tratar de descifrar en diferentes partes. Leamos la primera parte, dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya sabemos que esta historia se refiere al hijo pródigo, ese hijo que pidió su herencia, y quizás en esta primera parte podríamos poner este grupo de personas en el que nacieron en el evangelio, que nunca fueron a una discoteca, nunca habían bailado, nunca tomaron bebidas alcohólicas, ni tampoco fumaron, pero que conociendo el mensaje de salvación un día quisieron explorar los placeres del mundo, quisieron tirarse al mundo para supuestamente disfrutar de sus placeres y de sus banalidades. De esta forma se expusieron al pecado y además de sus consecuencias. Al principio, como al hijo menor, todo le pareció fácil, le pareció agradable y hasta llegó a pensar que ese era el lugar en el cual pertenecía y que era el mejor para él. Pero el texto nos muestra lo que sucedió con este hijo que malgastó todo. Dice que perdidamente vivió en el mundo, supuestamente disfrutando. Pero veamos lo que dice la Biblia después de esto. Lucas 15, en el versículo 15 en adelante. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quizás me esté escuchando alguien que vivió la experiencia del apartarse de la iglesia, de perderse en el mundo y al final sentirse vacío, sentirse sin fuerzas para volver al Padre Celestial. Tristemente, en estos momentos hay muchos jóvenes y otros que se apartaron siendo jóvenes y ya han pasado 5, 10, 15, 20, 30 años de ese apartamiento de la iglesia. En su momento eran jóvenes, ya hoy están cargados de enfermedades, malas decisiones, vidas cargadas y perdidas en el pecado. Esto es tristemente porque en algún momento caminar con Jesús quizá fueron fieles a su palabra, pero el pecado ha hecho sus estragos y aunque no podemos juzgarlos, simplemente debemos orar por ellos y ser para ellos el mejor ejemplo. Al igual ellos pueden estar en su lucha como el hijo menor, que están en este momento deseando volver y regresar al Padre. Reflexionan, pero las ataduras del pecado en ocasiones los hace retroceder, los hace pensar que no son dignos. Quizás hoy muchas de estas personas que fueron adventistas, que fueron cristianos, que vivieron en el Señor, hoy desean volver. Y por eso es importante que oremos por ese familiar. No lo deseches, no pienses que no necesitan o no merecen la salvación. Quizás en su lucha interna están dándose cuenta que necesitan de Dios.
El texto nos dice que el hijo menor no aguantó vivir en la miseria del pecado, sino que hizo la siguiente afirmación: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué lindo pudo haber sido este encuentro. Pero quiero que pensemos en algo. Quizás nadie va a entender el amor del padre, que pudiendo castigar o rechazar a su hijo, que gastó la mitad de la herencia, su padre con amor le recibió y le abrazó. Jamás entenderemos cómo Dios restaura a quien merecía castigo. Jamás entenderemos cómo Dios perdona a quienes merecen la muerte o el castigo. Nunca entenderemos lo ancho, lo alto y lo profundo del amor divino. Simplemente nos ama tanto que debemos dejarnos amar por Él y aprender a amar como Él lo ha hecho con cada uno de nosotros. El amor de este Padre lo llevó a seguir gastando de su fortuna con su Hijo. El texto nos sigue diciendo de esta forma: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El gozo del Padre no tiene comparación. Es lo mismo que pasa en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta, hay júbilo por el que estaba perdido y ahora fue devuelto al redil. Aunque el hijo pródigo esperaba ser tratado como un jornalero, su padre le devolvió el título de hijo, le regresó su estatus de hijo amado, de ese hijo que en su momento más oscuro necesitaba recordar que su posición era de hijo, no de jornalero. Dios al igual nos ha llamado a ser hijos, y hasta que no demos el paso de volver a Él, reconociendo nuestra indignidad y entendiendo que solo Él nos puede dar ropas nuevas y regresarnos nuestro título de hijo de Dios, jamás podremos lograrlo por nuestros propios méritos. No podemos pensar ser hijo de Dios apartados del Señor. Bueno, la historia hasta aquí es bonita y muy enriquecedora, y hemos quizás predicado muchos sermones acerca de esto. Sin embargo, si vemos ahora la otra parte de la historia, quizás culpamos y hasta en ocasiones hemos juzgado mal al hermano mayor. Veamos lo que dice la Biblia sobre esto. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Podríamos juzgar hasta mal al hijo mayor, porque no quiso entrar a esta fiesta especial. Pero si nos pusiéramos en sus zapatos, en los zapatos del hermano mayor, podemos analizar algunos aspectos. Porque posiblemente este hermano mayor tenía razón. Porque miren, el hermano menor ya se había gastado la mitad de la herencia y ahora se podría interpretar, el hermano mayor, sin conocer el contexto, podría interpretar que quizás ahora quería gastarse la otra parte de la mitad de la herencia que le correspondía a él. Que al final vendría siendo la parte que le tocaba a ese hermano mayor. Esto lo podremos entender mejor cuando leemos el versículo 29, porque dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Humanamente hablando, es injusto que a un hijo que siempre ha estado cuidando y preservando las riquezas de sus padres sea tratado de esta manera, que nunca se le ha dado cuando él lo ha dado todo, y que sí se premie a otro hijo que gastó su herencia, y aparte cuando quiso volver se le dio una fiesta por su regreso.
Es ilógico pensar que se premia a alguien de esta forma. Es ilógico pensar que aquel que gastó, derrochó y dejó en nada su riqueza, venga otra vez a su padre. Pero en el amor humano y egoísta nos dictamina que no es justo que se haga esto. Y menos sabiendo que hay un hermano que estaba trabajando. Y además dice la Biblia que el hermano no sabía la fiesta. Incluso él pregunta a los siervos y les dice, ¿qué es lo que están haciendo allí? Y él dice, es que parece que no te han invitado porque allí está la fiesta de tu hermano. Ese hermano tuyo ha vuelto. ¿Sabes? El hermano mayor era un buen hijo. Y no se merecía quizás el peor trato. Solo que tenemos que analizar algo. Quizás aquí ponernos del lado del hermano mayor sería lo más justo, sería lo más cuerdo, porque quizás ni una gallina le habían dado para agradecerle por su compromiso y su trabajo y por sus labores en la casa. Como dije, el amor del padre jamás lo entenderá un hijo. Es que piensa bien, este hijo mayor entregó su vida, quizás entregó sus talentos y todo lo que tenía para guardar a su padre, para guardar sus riquezas. Aún sabiendo ya que su hermano se había ido, él se mantuvo con él. No dijo también, bueno, yo también me llevaré mi riqueza, mi herencia y me iré. No, él se preservó, él se quedó allí con sus padres. Aparte de esto, pues este es un hijo mayor que guardó a sus padres hasta el último momento. Y esperar ver que ese hijo, ese hermano, venga a derrochar ahora otra vez, pues parece que no es como lo más correcto. Y pensar en el hijo mayor nos lleva a pensar en que hay muchas cosas que parecen injustas, que no son correctas. Como dije, el amor del padre jamás lo entenderá un hijo. Y esto lo aplico tanto al amor terrenal como al amor divino. Solo es que echemos un vistazo a una familia donde hayan varios hermanos y se le pregunte siempre a algunos de ellos que cuál es el hermano favorito. Y siempre va a existir un hermano favorito. Esa rivalidad siempre va a surgir entre hermanos. Aunque los padres digan que los aman a todos por igual, ellos, cada hijo, entiende que hay uno más especial que otro. Pero bíblicamente eso también sucedió con David y sus hermanos, con Caín y Abel, con Jacob y Esaú, con José y sus hermanos. Ahora, de igual forma, en el aspecto espiritual, hay muchos hermanos mayores en la iglesia que llevan años y entonces les molesta que los fondos y los recursos de la iglesia se gasten en campañas, en invertir para detalles a las visitas, a los amigos que vienen a escuchar la palabra de Dios. Incluso he visto hermanos molestos porque se hacen programas para exadventistas, porque dicen que para qué se gasta dinero en personas que fueron desobedientes a Dios, que ellos no merecen, que allá donde están bien. Quizás tengan la razón, pero como iglesias tenemos que ver al mundo y a cada persona que ha caído, que estuvo en la iglesia, no con los ojos de hermano, sino desde la perspectiva del Padre, que sería capaz de dar la vida por salvar a quien no lo merece, a quien lo rechazó, a quien se burló, a quien no valoró el amor de Dios. Como cristianos debemos entender que Dios espera más de esta iglesia. Dios espera más de ti y más de mí, a amar a aquel que se ha ido. Quizás no lo vamos a entender en la tierra, pero un día el Padre nos enseñará la razón y el por qué lo que parecía injusto, ese amor dado a otro que falló, que cometió errores, que gastó la herencia, que gastó su vida, que gastó sus recursos, que gastó sus fuerzas en el mundo y ahora tenga que regresar y ser aceptado como un hijo más. ¿Y qué de nosotros que toda la vida hemos estado en la iglesia y no hemos recibido ni siquiera un chocolatico por habernos mantenido en la iglesia? ¿Sabes? Nuestra recompensa no es dada en la tierra, nuestra recompensa es eterna. Ahora, no porque no estés recibiendo algo como el hijo mayor, significa que no eres valorado. No porque no recibas una fiesta como aquel hijo que vuelve a casa, no significa que tú no eres valorado. El hijo mayor sintió que era más valorado su hermano mayor porque regresó. Pero el padre da un componente importante aquí. Tu hijo estaba perdido, mi hijo estaba perdido, tu hermano estaba perdido y ahora ha vuelto. Eso requiere de una fiesta, porque estaba perdido, porque estaba muerto y ha revivido. Igual,
Cuando una persona se ha ido de la iglesia y vuelve, para nosotros debe ser motivo de gozo y alegría. Debemos alegrarnos por aquella persona, porque quizás puede ser el vecino, puede ser el familiar de un hermano de la iglesia, pero más adelante puede ser tu hijo, puede ser tu esposo. Y qué bonito que armemos una fiesta, una alegría, así como se hace en el cielo, por aquel pecador que se arrepiente. Nuestra tarea es redimir, nuestra tarea es rescatar, salvar. Ser las manos de Jesús para auxiliar al que se ha caído y no ser los pies del rechazo y de la crítica por quien ha fallado. Nuestra tarea es amar como Él nos ha amado. En la lección del lunes, el regocijo de Dios. En este estudio revisaremos uno de los versículos más hermosos que tiene la Biblia y que a su vez es el versículo para memorizar esta semana. La lección nos invitaba a revisarlo en el contexto del hijo pródigo. Leamos lo que dice Sofonías capítulo 3 versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En Sofonías, Dios se regocijará con cánticos, lo que refleja la alegría de Dios al restaurar a su pueblo después del juicio. De manera similar, en la parábola, el padre se regocija al ver regresar a su hijo perdido, mostrando esa alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente y vuelve a él. En la parábola del hijo pródigo, el padre no solo recibe a su hijo con los brazos abiertos, sino que también perdona su desobediencia, su rebeldía y le ofrece ahora una nueva oportunidad. Este acto de amor refleja el mismo principio de Sofonías, donde Dios, después de haber juzgado a su pueblo, elige no recordar sus transgresiones y además se regocija en su restauración. Ambos textos, tanto lo de Sofonías como Lucas 15, subrayan la disposición de Dios de perdonar y de restaurar a aquellos que se vuelven a Él. La presencia de Dios entre su pueblo siempre hace parte del sentido de ser escogidos de Dios. Dios nos ha llamado y quiere estar en nosotros, quiere estar en medio nuestro. Por eso para Israel, la adoración se centraba en el templo, donde se creía que Dios habitaba. La idea de que Dios está en medio de ti resalta la cercanía y la relación íntima que Dios desea tener con su pueblo, así como también lo tuvo con el pueblo de Israel cuando en el santuario allí había la presencia de Dios en medio del pueblo. Sofonías profetiza aquí en un tiempo en que Judá estaba rodeada de naciones paganas que adoraban a dioses ajenos. Por eso Sofonías es un libro que combina el juicio de Dios sobre Judá, porque pues, habían sido idólatras, se habían corrompido su corazón, sus ideales, sus acciones se habían hecho hacia los dioses paganos. Pero Dios a través de este mensaje también da un mensaje de esperanza para el remanente fiel. Ahora, el versículo menciona que callará de amor. Este texto me llama la atención, esa partecita del texto, porque suena interesante esta frase. ¿Cómo así que callará de amor? Algunos comentaristas sugieren que callar o callarse de amor puede referirse a un silencio que expresa una profunda apreciación de amor. Es decir, Dios se deleita tanto en su pueblo que en lugar de hablar, Él se queda en silencio contemplando, un silencio contemplativo. Es un silencio que refleja la plenitud del amor de Dios, donde no hay necesidad de palabras. No sé si tú, por ejemplo, has visto a tus hijos de esa forma, que tú prefieres no decirles nada, sino que te quedas viéndolos y te alegras, te gozas, quizás porque han sido hijos obedientes y los contemplas con un silencio especial, un silencio de alegría, un silencio de amor, ya que esa relación que hace el Señor aquí es profunda porque el Señor expresa su quietud contemplativa. Puedo imaginarme que el día más anhelado de Dios, donde el Señor se alegrará con grande gozo y contemplará toda su creación, será ese día cuando Él regrese en las nubes de los cielos, tome su pueblo y lo vea venir a Él y pueda llevar a ese pueblo a la patria celestial y poder allí por toda la eternidad ver la corona que se le dará a cada persona, se dará esos trofeos que el Señor ha ganado.
Cada uno de nosotros somos un trofeo del Señor. Para Él será un gozo, una alegría poder ver que tú y yo hemos vencido, que hemos llegado. Esta relación se ve estrechamente relacionada con lo que dice Efesios 5, 25 al 28. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, abordando temas de la unidad, del amor y de relación entre Cristo y su iglesia. Este pasaje se encuentra en una sección que instruye sobre las relaciones familiares. Y aquí se utiliza la relación entre Cristo y su iglesia, entre el esposo y la esposa. El amor de Dios se manifiesta en ese deseo de restaurar y alegrarse por su pueblo. Y mira todo lo que hace Dios por su iglesia, porque la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Y Dios espera que así como Cristo ama a su iglesia, la santifica, la ayuda, la limpia, la purifica, de la igual forma Dios espera que el esposo ame a la esposa. Este amor se manifiesta en esa entrega total de Cristo por la iglesia, quien se sacrificó, quien la redimió, quien la purificó. Y esto resalta ese amor que busca el bienestar espiritual y emocional de la pareja. Dios espera que nosotros como esposos podamos ser ese bienestar para nuestra familia. Y el amor de Cristo es un modelo de cómo los maridos, los esposos debemos tratar a nuestras esposas, teniendo en cuenta que este amor debe ser activo, debe ser un amor protector, debe ser un amor que busque la santificación de la esposa y de nuestra familia. Y de esta forma sea un crecimiento mutuo en la fe. También hay otro componente importante, ya que el amor de Cristo no solamente es sacrificial, sino que también es un amor transformador. Es decir, el Señor vino a morir por nosotros, pero también el Señor vino a transformar nuestra vida. No nos quiere mantener en la misma situación todo el tiempo, ya que busca presentar el Señor ese deseo de que la iglesia sea gloriosa, sin mancha. Qué interesante esto, porque el Señor no quiere ni mancha ni arruga, lo que implica que el Señor está buscando que el amor conyugal también de igual forma debe tener las mismas características y el mismo objetivo, que el esposo busque santificar y que esta esposa o este hogar sea un hogar que sea edificado para la gloria de Dios. En conclusión, el amor en el matrimonio debe reflejar el amor de Cristo. El Señor quiere que la iglesia experimente el amor de Cristo, la purificación de Cristo, y que esta iglesia pueda ser presentada un día en la patria celestial, sin mancha, sin arruga, sin defecto, porque quien nos ayudó, quien nos purificó, quien nos santificó, fue el Padre Celestial. A través del mensaje de los Efesios y Sofonías, solo podemos ver ese deseo del Señor de amar a su pueblo, de purificar a su pueblo, de transformar su condición y llevarnos a una vida nueva, a una vida de santidad, a una vida de consagración. Y como a través del tiempo se puede ver que el Señor regocija al ver al ser humano, contemplando al ser humano. En silencio se contempla y se goza en amar al ser humano. Disfruta amarnos y se regocija viéndonos andar en sus caminos. Nuestra obediencia trae gozo al corazón de Dios. Por eso busquemos agradarles y seamos fieles a sus mandatos, porque la mejor forma de manifestar que aceptamos y vivimos para Cristo es cuando llenamos al Señor de gozo por todo lo que hacemos, cuando lo hacemos fielmente, cuando buscamos sagradamente hacer su voluntad, cuando nos conducimos a la obediencia de su palabra. De esta manera, el Señor se alegra, se goza de su pueblo porque Él es fiel. En la lección del martes, complacer a Dios. En el estudio de esta lección encontraremos un tema muy interesante y es la manera en que el Señor se complace con los que, con lo que hacemos.
Porque seres pecadores y desobedientes, ¿podemos darle algo a Dios? ¿Podemos hacer que Dios se complazca por nuestras acciones? Veamos los siguientes textos que aparecen en la Biblia. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Proverbios 15:8-9 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Desde los ojos de Dios somos de grande estima. Su amor nos ve como valiosos, no por lo que fuimos, no por lo que somos, sino por lo que Él hace o puede hacer en nosotros. Su amor lo lleva a entregar naciones, dice el versículo de Isaías, por nuestra vida. Incluso entregar a su propio Hijo para nuestra salvación. Es tan especial el amor del Señor por nosotros que permite que en su humildad podamos hacer que como su pueblo podamos complacerle y alegrarle. Pero también es importante mencionar que así como hay cosas que le complacen, también hay cosas que aborrece y abomina. El libro de Proverbios dice que hay abominación en aquellos que son impíos y desobedientes al Señor, aquellos que no obedecen a su palabra, y dice la Biblia que no les son aceptables. Es decir, el pecado nos separa de Dios. Dios espera que en nosotros reine la rectitud, reine la obediencia, reine su palabra para obedecerla. Leamos lo que dice la siguiente cita. Dice, no agradamos a Dios cuando permitimos que nuestras mentes se detengan en nuestras imperfecciones, lamentándonos constantemente por nuestra condición, con nuestros ojos dirigidos continuamente hacia nuestros errores y equivocaciones. Venid a Jesús, Él es la luz del mundo, agarraos a su fuerza por la fe y haceos la paz con Él. ¿Hablaréis de vuestra debilidad? No, no, porque eso agrada al enemigo. Meditad sobre la gran ayuda que se os ha presentado en Jesús, vuestro Redentor. Dios ama que dependamos de Él. Él ama que entendamos que Él es la base de nuestra fuerza. Él es quien nos puede guiar, quien nos puede sostener, quien nos puede soportar. El Señor, cuando ve que caminamos confiados en Él, se agrada. Además que el Señor también se agrada cuando muchas de las cosas que hacemos, Él se siente feliz. Por ejemplo, le agrada que seamos justos, que andemos rectamente en su palabra. También, como dice 2 Corintios 9:7, Él se alegra y se agrada por el dador alegre que le devuelve lo que le pertenece con los diezmos y las ofrendas. Le complace además lo que dice el Salmo 147:11, en lo que dice que los que le temen y esperan en su misericordia. También en Proverbios 21:3 dice que se complacen los que hacen justicia y juicio, incluso por encima del sacrificio. Dios se complace de una vida genuina, de un cristiano que prefiere el camino de la santidad y de la obediencia más que el camino ancho de este mundo. Por eso debemos seguir el camino angosto. A veces ese camino angosto lleno de privaciones, de persecución, de limitaciones, de angustias, de pruebas. Quizás en un contexto cristiano actual, donde se le dice a los cristianos que todo es prosperidad, que si usted pone un dinero, entonces se le va a multiplicar porque Dios le va a dar muchas ganancias terrenales. El Señor se goza en aquellos que entienden que sus ganancias son eternas. Quizás en esta tierra recibiremos, pero en el cielo recibiremos 100 veces más. Y aunque pueden ser dadas en la tierra las bendiciones, el Señor tiene un premio mayor en el reino de los cielos. Por eso, hermano querido, pon tus ojos en Cristo y la recompensa déjasela al Señor. Hermano querido, Dios se complace en una vida de obediencia, en una vida de humildad, cuando tú quieres hacer lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, no lo que el pastor dice, no lo que algún líder dice, no, yo sigo y digo y hago lo que el Señor dice. Por eso, hermano querido, que Dios se complazca con nuestras vidas. Quizás somos pecadores, errantes, somos débiles, pero Dios se complace en aquellos que intentan, procuran y avanzan, siempre haciendo su voluntad. En la lección del miércoles, piedras vivas. Hasta aquí hemos visto cómo un Dios santo, perfecto, superior, puede ver
a criaturas imperfectas y pecadores como nosotros, cómo nosotros podemos darle ofrendas y ofrecerles entregas, ofrecer sacrificios para Él. Pero a pesar de que son viles, a pesar de que somos débiles, a pesar de que tenemos limitaciones, el Señor aún así pone sus ojos sobre nosotros. El asunto aquí es que Dios se agrada de nuestra ofrenda. Pero más que eso, es con el espíritu de nuestra adoración. Dios conoce que a veces lo más costoso y valioso de este mundo no tiene ninguna aceptación si no va con el verdadero propósito de un corazón recto, un corazón humilde y un corazón dispuesto a reconocerlo a Él como nuestro Dios. Incluso habrán otras personas que sin el dinero, que sin, humanamente hablando, insignificante, Dios lo recibe de la mejor forma cuando viene unido, eso insignificante, eso pequeño, unido con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, con un corazón deseoso de hacer su voluntad. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no está constantemente mirando al ser humano con desprecio. Lo que desprecia a Dios es el pecado, y lo que el ser humano puede hacer cuando acepta y se deja dominar por el pecado. Además de que aceptemos la propuesta de Satanás de permanecer en el pecado y sus consecuencias. Cuando vivimos de esta forma, el Señor no nos acepta. Sin embargo, el Señor mira con grande estima a todos aquellos que cuando deseamos salir del pecado, podemos buscar el camino de la rectitud y el camino de la santidad. Dios desea que hagamos esa transición, seamos rescatados del pecado para vivir para Él. Y Dios no es un Dios negligente, no es un Dios pecador, no es un Dios que tolera el pecado, que acepta el pecado. Dios no es a medias. Dios desea de nosotros una transición donde abandonemos y no tengamos nada que ver con el pecado, donde abandonemos la maldad, el vicio, el mal hábito y nos tengamos que poner en disposición a ser fieles a Él. Porque, ¿sabes? Todo el pecado es una lepra espiritual y cuando nos acercamos a Él, pues entendemos que esa lepra tiene que desaparecer porque Dios es santo. Dios no está enfermo, Dios no tiene ningún vicio, ninguna cosa mala, sino que Él quiere que nosotros andemos conforme al Espíritu. Primera de Pedro 2:4-6 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me llama la atención lo que dice Pedro, porque nos recomienda que debemos acercarnos al Señor para ser edificados en la piedra rechazada, en Cristo Jesús, es decir, porque creyendo en Él no seremos avergonzados. El texto nos dice que podemos darle al Señor sacrificios. Escucha bien, sacrificios espirituales. El Señor ya no espera un carnero, ya no espera allí una oveja o un becerro. El Señor no espera nada ya de eso físico, porque eso físico ni tampoco quiere que nos demos látigo diciendo, Señor, perdónanos, o por mi culpa, por mi gran culpa. No, el Señor no quiere un sacrificio físico, el Señor quiere un sacrificio espiritual. ¿Y cómo conseguimos los sacrificios espirituales? Más que holocaustos, el Señor espera de nuestra parte una actitud, un servicio especial, una vida consagrada a Él. Además de esto, en Hebreo se dice que el requisito principal para poder agradar al Señor se da cuando desarrollamos la fe en Dios. Otro sacrificio espiritual. Dejar de ver con nuestros ojos y empezar a ver con los ojos de la fe. La fe no es solo decir que yo creo, es poner nuestra confianza y nuestra vida en función de la obediencia. Quizás sin ver qué es lo que viene. Es avanzar sin ver, pero es creer que lo que no existe o lo que no veo existirá porque Dios lo ha prometido. Porque Dios es nuestra guía, porque Dios es quien nos conduce, nos ayuda.
Dios se agrada porque no ponemos nuestras fuerzas y nuestro enfoque en nosotros. Por eso Dios dice que Él se agrada en los que tienen fe, los que creen en Él. Sino que también Dios se agrada cuando dejamos todo en sus manos, cuando pensamos en que Él sea quien esté al control de todo. Y ese ha sido el mayor problema del ser humano. Por eso Jesús habló muchas veces de creer. ¿Crees en mí? El que crea, sea bautizado, será salvo. Si crees, serás salvo. La salvación tiene que ver mucho con el primer paso de la vida cristiana, que es creer. Si no creemos, no vamos a ver nada. No vamos a ver los milagros de Dios. Por eso el Señor siempre exigió la fe. Y sabes, hermano querido, es la manera que agradamos a Dios. Cuando entregamos sacrificios espirituales, cuando hacemos cosas donde abandonamos la carne y empezamos a caminar con lo espiritual, a orar más, a estudiar la Biblia más, a ir a la iglesia, a cantar himnos de alabanzas al Señor, de entregar toda nuestra vida al servicio del Señor. Hijos e hijas de Dios, la página 55 dice: aunque por causa de la desobediencia merecíamos el desagrado de Dios, Él no nos abandonó para dejarnos que lucháramos contra el poder del enemigo con nuestra propia fortaleza finita. Los ángeles santos luchan por nosotros y si cooperamos con ellos, podremos ser victoriosos sobre los poderes del mal. Si nos acercamos a Él por fe, Él se acercará a nosotros, nos adoptará en su familia y nos hará hijos e hijas suyos. Mira la importancia de la fe. Necesitamos creer. Pero esa fe no es solamente decir yo creo en Dios. Es decir, yo creo, pero camino. Doy el primer paso, avanzo y por fe voy a seguir. Y Señor, en el final del camino o durante el camino me vas a mostrar el milagro. Me vas a mostrar por qué era necesario creer. Por qué era necesario tirar la red a la derecha. Porque no es hacer lo que nosotros queremos. Es creer en lo que Dios ha dicho, avanzar por fe y así ver el milagro de Dios. En la lección del jueves, un objetivo digno. En esta lección tenemos que ahora hacer un análisis personal, donde al vernos delante de Dios podamos revisar qué tan buenos, qué tan justos y qué tan obedientes somos al Señor. Qué tanta firmeza tenemos a la verdad. Incluso por encima de la mundanalidad y las tendencias que el mundo nos ofrece, veamos lo que nos invita la lección en este día. Marcos capítulo 9, 17 en adelante. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En este relato podemos ver la ineficiencia e incapacidad de los discípulos para resolver situaciones donde más que nuestra teoría se debe ver la evidencia de nuestra relación con Dios. La realidad es que este joven, este muchacho, estaba siendo atormentado y necesitaba la paz. Por eso traen a Jesús a este niño, a este joven, y Jesús puede dar la respuesta. Detrás de todo esto estaban unos padres desesperados, cansados de ver a su hijo siendo acribillado, golpeado y viviendo esta experiencia tan terrible. La posesión demoníaca es una de las experiencias más dolorosas que se pueden dar en la experiencia del ser humano. Y se pueden dar por el permiso que el ser humano le otorga a las fuerzas demoníacas. Satanás no entra donde no se le ha invitado, donde no se le ha dado permiso. Y claramente algo había pasado en este joven. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero después de muchos intentos y búsquedas, por fin aparece el Señor Jesús. Por fin aparece quien lo podía salvar, quien le podía dar la solución. Veamos lo que dice el texto en Marcos 9:23 después de esto. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole por violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El Señor siempre antepone la fe cuando va a hacer un milagro. Siempre pone la fe en primer lugar cuando nos pide que veamos su mano poderosa. En este caso, el Señor pide que la fe sea puesta en acción. Incluso el Padre reconoció que necesitaba mejorar su fe. Y por eso el Señor le pide al Señor que realice ese milagro y que le aumente la fe a este hombre. El Señor procede a realizar la expulsión de aquel espíritu demoníaco. Solo que pasa algo, y es que al dejar el espíritu al muchacho, este muchacho quedó casi muerto, quedó débil. Y es importante y bonito, maravilloso ver cómo Jesús, ante la experiencia de quedar débil este muchacho, el Señor lo toma de la mano, lo ayuda y lo levanta. Algo similar que sucede cuando somos atacados y destrozados por el pecado. Cuando acudimos al Señor, el Señor nos levanta, nos da fuerza, nos anima a caminar, nos da ánimo para seguir avanzando. Al final, se ve la conversación entre los discípulos preguntando al Señor: ¿por qué no fuimos capaces? ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Por qué no fuimos capaces si tú, Señor, nos mandaste a predicar, a sanar, a ayudar? ¿Y por qué aquí no fuimos capaces? Es decir, que este relato se resume en el acto de creer, de confiar, de acercarnos, de reafirmarnos en el Señor. Si vemos, el hombre que se acercó al Señor tuvo fe en el Señor, pero necesitaba que esa fe aumentara. Por eso el Padre reconoce que necesita más fe y pide que el Señor le aumente más su fe. El Señor declara que para sacar el espíritu también se requiere de fe, requiere de oración, requiere de ayuno. Y en tercer aspecto se ve como el Señor le dice a sus discípulos que ellos no tenían fe. Es decir, en el mundo hay personas que quieren tener fe y esperan que seamos los cristianos, los que creamos, los que estemos convencidos, los que no dudemos. Tanto las personas como Dios esperan que nosotros, como hijos de Dios y representantes del Señor, tengamos fe. Y la gente espera que tú y yo podamos orar y puedan suceder cosas. No por lo que nosotros hagamos, no porque nuestra oración tenga poder propio, sino porque depende de Dios. Pero Dios espera de nuestra parte fe. Si no pedimos con fe, no podemos agradar a Dios. No podemos recibir. Ahora, tanto las personas, como dije, y Dios esperan que nosotros actuemos por fe, porque sólo así podemos agradar. El Señor se alegra de que confiemos en Él. El Señor se alegra de que nuestro objetivo más digno sea el pedir al cielo que nos ayude a aumentar nuestra fe. No sé si tú oras todos los días pidiendo a Dios que te ayude con fe. Señor, dame fe, aumenta mi fe, ayúdame a creer más en un mundo de incredulidad. Y si tú miras a través de todo lo que se da en este mundo, a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de todos los medios, vas a encontrar incredulidad. La gente cuestionando todo, estudios científicos que dicen que esto no es así, y encontramos un mundo que no está dispuesto a creer. Y en medio de un mundo así, el cristiano debe estar pidiendo fe. Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Y sabes, hermano querido, es importante que oremos para tener fe. Pero la Biblia dice también que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si realmente quieres cumplir el objetivo de Dios para ti es que crezcas en la fe. Y en la lección del viernes, para estudiar y meditar, leeremos la cita del deseado de toda la gente, que dice así: el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón.
La de Cristo procedía del corazón. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Esta es la manera que el cielo espera que nosotros actuemos, amando al Señor, sirviéndole a Él y sirviendo a nuestro prójimo, pero también llegando a una condición de separarnos, odiar y alejarnos del pecado. Este proceso es importante. Quizás puede ser para algunos tedioso. ¿Yo cómo voy a dejar las cosas mundanas, pastor? Hay cosas mundanas que son muy bonitas, que son muy agradables, que me gustan. Y quizás alguno dirá, yo no lo digo así, pero sí lo hace. Es decir, hay muchas cosas, incluso que a veces en la iglesia entran, que son mundanas, que no tienen nada que ver. A veces uno ve mujeres pintadas con uñas largas, pelo pintado, un color muy extravagante. Hay mujeres que, hermanas de la iglesia, que se operan con cirugías para vanidad. Y hermanos, y todo eso ha entrado al mundo, a la iglesia. La mundanalidad ha entrado tanto en la vida del cristiano. No hablemos de la iglesia, hablemos de la vida, porque no se trata de la iglesia, se trata de mi vida. Cómo yo dejo que el pecado entre en mi vida. Cómo cosas que no le agradan a Dios, que me llevan a la vanidad, y la vanidad es pecado, me llevan a pensar que no está mal. Quizás el mundo, todo el mundo lo acepta. La iglesia debe aceptarlo. Entonces empezamos a parecer más al mundo que lo que Dios quiere. Y eso es triste. Porque Dios espera de nosotros un proceso de desprendimiento del pecado. Vivir vidas simples, vidas sencillas, vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios espera que el cristiano persevere en buscarle a Él, en amarle, en serle fiel, en no estar pensando en los bienes y mundanalidades y banalidades del mundo. Dios espera que nos parezcamos a Cristo. No nos parezcamos al influencer, al famoso. No, busquemos parecernos a Cristo. Y no solamente en cómo Jesús habló, sino cómo actuó, cómo el Señor vivió, cómo fue su rutina, el orar, el ir a la montaña, el buscar la presencia del Padre, el depender completamente del Padre, el hacer la voluntad del Padre al ayudar al pobre, a la prostituta, al ladrón, al enfermo. La vida del Señor Jesús es tan profunda, tan grande, que necesitamos más bien parecernos a Él. Cuando tú te buscas parecerte a Cristo, vas en contra totalmente del mundo y no te vas a parecer en nada al mundo. Por eso necesitamos buscar la presencia del Señor, parecernos a Cristo Jesús. No puede haber vida espiritual si estamos lejos del Señor. Solo el Señor nos puede dar vida y fuerza para realizar la transición del pecado para el camino de la santidad. Dios nos ayude a que cada día veamos al Señor como nuestro más grande ideal, como nuestro mayor influencer, como el mejor de todos, y que al hablar seamos como Él, que al actuar seamos como Él, que al hacer lo que Él hizo lo hagamos como Él. Vivir en pro de obedecer para hacer la voluntad del Señor es lo que nos dará éxito en la vida cristiana. No nos vamos a parecer a Cristo si no actuamos como Cristo, si no seguimos a Cristo. Que Dios nos ayude. Y quiero finalizar este estudio con la siguiente frase, y quiero que te animes a escribirla. Señor, quiero agradarte en todo. Es sencilla. Colócala allí en los comentarios. Señor, quiero agradarte en todo. Que Dios nos ayude. Voy a orar para finalizar este estudio. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque nos has enseñado, Señor, que tú esperas que te agrademos y lo podemos hacer. Aunque la salvación es por gracia y nos has dado la oportunidad de ser salvos. Hoy, Señor, aceptamos esa salvación, pero ahora al aceptar tu salvación y ser amados, ahora necesitamos vivir rectamente conforme a tus caminos. Ayúdanos que nuestras acciones, nuestras palabras y todo lo que somos te agraden. Por eso, acompáñanos y ayúdanos en este camino. Muéstranos tu voluntad y haznos santos como tú eres santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga. Como siempre te digo, recuérdalo. Con Jesús todo es mejor. Dale me gusta a este video, compártelo
y nos vemos en la próxima lección con la bendición de nuestro Dios. Dios te guarde.